Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, señoras y señores senadoras, senadores, representantes, directivos del Centro Democrático. Obviamente agradezco la invitación que mi buen amigo Oscar Iván tuvo a bien formularme a nombre de sus compañeros de directiva para participar en este importante y rico foro sobre temas de actualidad. Me advirtió que lo hacía, que me invitaba en mi condición de abogado, según el conocedor un poco de uno de los temas que se están analizando. El presidente Uribe reconoció y agradeció la presencia de Álvaro Uribe, que sin duda alguna fue importante, Álvaro Leiva, perdón, porque presentó el otro punto de vista, dio sus razones, sus motivos que justifican el acuerdo celebrado sobre el tema de la justicia transicional y también, a mi juicio, le dio el puntillazo final al plebiscito, por lo que sostuvo. Pero bien, como de todas maneras hace parte del foro, yo me voy a referir al plebiscito recordando lo siguiente. Esta mañana Jorge Humberto Botero y luego José Obdulio trajeron a cuento el acto legislativo que en el año 2012 aprobó el Congreso, reforma constitucional, que se llamó Marco Jurídico para la Paz. El gobierno lo presentó, lo promovió, lo impulsó y lo sancionó diciéndonos que era el estatuto ideal en materia de justicia transicional, que era ejemplo para el mundo. Ahí se hablaba también de una comisión de la verdad y se anunciaban unas leyes estatutarias que el gobierno llevaría a consideración de las cámaras. Nada de ello ocurrió y, como se dijo aquí, ese acto legislativo ya murió, no tuvo la más mínima aplicación. Fue un disparo al aire, fue un ejercicio mental de parte del gobierno y sus mayorías en las cámaras, porque las FARC dijeron no tenemos nada que ver con ese estatuto. Ese no es nuestro punto de vista sobre la justicia transicional. De eso no hemos hablado aquí en La Habana y lo que piensan aplicar tiene que acordarse con nosotros, cosa que efectivamente ocurrió. El acto legislativo 01 del año 12 queda sustituido para el gobierno, para sus mayorías, por los 75 puntos de la justicia transicional. Es decir, imperó, prevaleció la voluntad de las FARC, el punto de vista de las FARC. Las FARC dejaron ahí colgado al gobierno de la brocha. Segundo punto, el gobierno se declaró partidario del referendo para la refrendación de los acuerdos. Lo dijo expresamente y lo reflejó en un proyecto de ley que llevó a consideración del Congreso, modificatorio de la Ley 134. La Ley 134 preveía y continúa previendo expresamente que la votación de un referendo no puede coincidir con la votación de un acto electoral. Por esa razón, el referendo del presidente Uribe en el año 2003 tuvo que votarse el sábado anterior a la votación de una elección. Entonces, el gobierno se le apunta al referendo y considera
que a ese referendo le debe poner viento de cola, le debe poner la fuerza de sus partidos de la Unidad Nacional y que entonces habría que votarlo coincidiendo con cualquier acto electoral. Impulsan el proyecto de ley, lo promueven. El entonces presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, haciendo curso para el gabinete, le dio tratamiento prioritario al proyecto. Aspiraban a que el acuerdo se firmara antes de las parlamentarias o las presidenciales del año pasado, del 2014, y que, firmado el acuerdo y aprobada la ley, el referendo se votaría, repito, en las parlamentarias o presidenciales, bien primera o segunda vuelta, no importaba. Pero las FARC hicieron saber igualmente que no eran partidarias del referendo y que además no firmarían el llamado acuerdo final antes del mes de marzo o del mes de mayo, cuando las votaciones de las presidenciales. Por segunda vez, las FARC dejan al gobierno colgado de la brocha. Ese proyecto, entonces, ya pierde urgencia y no es aprobado antes de las parlamentarias y las presidenciales, porque las FARC habían notificado que ellas no tenían nada que ver con ese tema, que eso no hacía parte de los acuerdos, pero de todas maneras aprobaron el proyecto a fines del año 14. Es la ley 1745. Pero ojo, como se legisla con nombre propio, como se legisla ad hoc, se dice el referendo de la paz podrá no coincidir, podrá coincidir con un acto electoral. Únicamente el referendo de la paz. Los otros referendos a que haya lugar en un futuro no pueden coincidir con un acto electoral. Entonces, aprueban la ley 1745, jugando a que el referendo se votaría en las territoriales del pasado 25 de octubre. Si ustedes revisan los medios, las declaraciones de los ñoños perfumados, del senador Benedetti, del senador Roy Barreras, las declaraciones de ellos eran en ese sentido. Vamos a hacer valer nuestras mayorías y aprobaremos el referendo en las territoriales. Las FARC dijeron, ¿cuál referendo? ¿Y cuál acuerdo? Si nosotros no hemos firmado y no firmaremos. Por segunda vez. Y el gobierno entonces se cambia a la tesis del plebiscito, que es la que está sobre el tapete. Después de lo que dijo Álvaro Leiva, tengo más claro que no se votará el plebiscito. Álvaro Leiva dijo dos cosas terminantes. Primera, la llamada refrendación, entendiendo por refrendación la conversión de los acuerdos en norma jurídica que obligue a las autoridades y a los particulares, bien sea una norma administrativa, un decreto del gobierno, bien sea una ley, bien sea una reforma constitucional. La refrendación entendida de esa manera, según Álvaro Leiva, es el sexto punto de la agenda que están negociando en La Habana. Y a ese punto no se ha llegado. No hay acuerdo. Y, en segundo lugar, Álvaro Leiva dijo, plebiscito, eso es la dictadura plebiscitaria. Eso es la dictadura bonapartista. Yo recordaba que efectivamente cuando Napoleón III puso de moda el plebiscito y se sentaba a los prefectos, es decir, a nuestros gobernadores, les decía, usted pone tantos votos, usted tantos, y hacía el total. El señor ministro Juan Fernando Cristo sentó a los gobernadores electos
a los alcaldes electos y les dijo, ustedes son los jefes de debate del plebiscito de la paz. Entonces el gobierno juega a conseguir asegurar unas mayorías y el proyecto de ley que aprobaron apunta a ello. Es un proyecto de ley que, como el del referendo, legisla con nombre propio, porque es el plebiscito de la paz. No son los demás plebiscitos. Segundo, cambia los requisitos y la reglamentación. Ojo a lo siguiente. Esa fue una decisión de última hora del gobierno, porque en julio de este año, el gobierno sancionó una ley de su iniciativa, la 1757, que modifica la 134. Y ahí, como se dice en el argot popular, no le metieron la mano al plebiscito. Esa ley 1757 es todo un estatuto de mecanismos de participación. Ahí está el referendo, la consulta popular, la revocatoria, el plebiscito. Y no tocaron el plebiscito en julio de este año. Y es una ley orgánica que obviamente revisó la Corte Constitucional, pero entre julio y ahora el mes de noviembre algo pasó y entonces decidieron amañar las reglas del plebiscito, modificando la mayoría necesaria para su aprobación. Y o yo no entiendo el tema, o al gobierno lo asesoran sus enemigos, porque en lo que aprobó el Congreso se dice, en lo no previsto en esta ley, la que acaban de aprobar, se aplicarán las normas de la 134 y la 1757. Y ocurre que la 1757, repitiendo la 134, señala dos especies de umbrales o de requisitos para la validez y la aprobación de un plebiscito. El primer umbral es el porcentaje mínimo de ciudadanos que debe concurrir a las urnas votando sí, votando no, absteniéndose. Es como si se pudiera decir el quórum electoral. Si no hay ese número total de votos, no importa que el sí tenga el 90% a su favor. Álvaro Uribe lo vivió en su presidencia. Faltaron 100.000 votos para completar el umbral, el quórum electoral. Pues bien, ese artículo que señala el número mínimo de votos para la validez del plebiscito, para que se escrute y se diga ganó el sí o ganó el no. Ese artículo no lo tocaron. Ese artículo viene intacto, no fue revisado por esta nueva ley. Revisaron el número de votos necesarios para aprobar, siempre y cuando haya habido quórum, siempre y cuando haya habido la participación mínima que ordena la ley. Lo revisaron castigándolo, lo redujeron al 13%, pero decidieron un poco cambiar el termómetro del paciente, a ver si le bajaba la fiebre. Entonces, lo bajaron al 13%, pero ellos no se dan cuenta, creo yo, que así como lo bajaron para el sí, lo estaban bajando para el no. Y entonces, si consideran que ganan, como dicen los ñoños perfumados, sumamos la U, sumamos Radical, sumamos tal cosa, aquí están los 4.500.000 votos que necesitamos. La ciudadanía también puede decir perfectamente, momentico, pongamos 5 millones, el no. Entonces, no se necesitan
10 o 12 o 11 millones de votos de no para derrotarlo. Entonces, eso, haber castigado, creo yo, las mayorías necesarias para la aprobación, es de doble filo. Puede facilitar el sí, pero también le facilita la tarea al no. Sobre estos puntos tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional. El que yo señalé, el umbral para la validez del instrumento, a mi juicio, está en pie. No lo tocaron. Y sigue siendo bien alto. Y ese umbral es alto porque, tal vez Carlos Holmes me lo recuerda bien, en la Asamblea Constituyente, cuando se autorizó el plebiscito, hay que poner todos los requisitos para evitar la dictadura plebiscitaria, para que el gobernante de turno se haga plebiscitar permanentemente. Y por eso es que no ha habido aquí intentos siquiera de plebiscito, porque los requisitos son muy altos. Lo segundo que tiene que decir la Corte Constitucional es si se puede legislar con nombre propio. Es que aquí lo han hecho con nombre propio, amañando las reglas de juego. La Corte ya ha tumbado decisiones en que encontró, decisiones constitucionales, en que encontró que el Congreso estaba legislando, reformando la Carta Política con nombre propio. Lo hizo cuando, y nada menos que 2 actos legislativos, cuando aprobaron la incorporación en carrera administrativa de unos funcionarios provisionales, que seguramente eran clientela electoral de los senadores o representantes que movían ese proyecto de reforma constitucional. La Corte dijo, no, aquí están legislando con nombre propio. Así sean 100.000 personas, pero se sabe quiénes son los funcionarios provisionales, a quienes les van a dar el estatus de funcionarios de carrera. Lo hizo cuando tumbó el acto legislativo que decía que en el trámite y votación de actos legislativos no había conflicto de intereses de parte de los congresistas que intervinieran en ello. Aquí, además, hay la confesión de parte del gobierno, se cambian las reglas de juego, se legisla con nombre propio para que ganemos. Es para que nosotros ganemos, para que gane el sí. Ahora, hay un artículo que le da fuerza jurídica a la decisión del plebiscito. Eso lo convierte en referendo, automáticamente. Y eso coarta, limita, reduce las atribuciones del Congreso de la República, como legislador y como constituyente. Porque es que expresamente dicen, si se aprueba, el Congreso tiene la obligación de convertir en ley y en reforma constitucional lo que acordemos en La Habana. Sobre eso se pronunciará la Corte. Yo espero que la Corte, si valida la ley, haga las precisiones y tumbe los artículos que coloquen el plebiscito en su naturaleza exacta. No soy el más llamado a decir que debería ser un partido político, concretamente el Centro Democrático, si abstenerse o votar no. Plinio y Plinio es de Boyacá, es paisano mío, ya dijo, no, hay que votar no. Y los paisanos de Plinio, salvo yo, saben mucho de esos temas. Paloma me ha dicho que ya se va a pronunciar sobre el tema. Yo diría lo siguiente. Primero, una votación de un plebiscito no es una votación de partidos, es una votación de la ciudadanía. En una votación de un plebiscito o de un referendo no se repiten los instrumentos que le dan mucha fuerza a los partidos. El aval. La fuerza de los partidos en un debate electoral está en que otorgan avales. Y eso es un capital político impresionante, en que pueden procesar a sus militantes por doble militancia. Y eso para los elegidos es muy grave, que los sancionen por doble militancia, en que hay unos recursos de reembolso de gastos electorales. Nada de eso opera en
la votación de un plebiscito. Yo creo que eso es, para decirlo en lenguaje popular, voto pelado, eso es el voto ciudadano. Y yo creo que ese voto ciudadano va a depender de elementos que todavía no se tienen. Uno, ¿cuál es el texto final del acuerdo? Hay ya 5 puntos con algunas salvedades, pero falta la desmovilización, falta la entrega de armas, falta su conversión en movimiento político, en fin, faltan unos temas gordos. ¿Cuál va a ser el acuerdo final? Yo creo que mucha gente va a votar en función del texto del acuerdo, independientemente de si es liberal, conservador, del centro democrático, de Mira, lo que sea. ¿No? El señor dice, bueno, yo no voto ese acuerdo, o yo lo voto, eso es lo que hay que hacer para conseguir la paz. Entonces, no se conoce el acuerdo, no se conoce la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte puede decir, eso no tiene fuerza vinculante, creo yo que debería decirlo, no tiene fuerza vinculante, entonces le cambia la naturaleza a la votación. Una cosa es que tenga fuerza vinculante y otra que no la tenga. Vaya uno a saber qué dice la Corte y cuál va a ser la pregunta del gobierno. ¿Cómo es la pregunta que se le formula a la ciudadanía? Entonces yo diría que mientras no haya esos elementos sobre la mesa, es prematuro como partido, como ciudadano, decir me abstengo o voto no. Se estaría un poco anticipando, pero son ustedes los que saben de esos temas. Yo simplemente termino agradeciéndoles que me hayan invitado.